Ahora vamos a recibir a un nuevo invitado, al psicólogo Alejo de San, coordinador de los equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa. Sí, señor. Sí. Bueno, lo convocamos al doctor de San por su experiencia como profesional de la salud mental, como psicólogo, respecto a una problemática que preocupa, que genera conmoción por la entidad de los casos, que son los abusos sexuales. Uno recorre todos los días, de lunes a viernes, tribunales, y no deja de haber audiencias para abordar ese tipo de delitos semanalmente. Incluso hay días en que hay hasta 5 o 6, y realmente es una problemática que preocupa. Una pregunta difícil, doctor de San, que tiene que ver con, ¿se puede hablar de algún tipo de motivación o de parámetro que permita darle contexto a ese tipo de delito? Sí, darle contexto, te referís a esto que decías, al aumento. Claro, al aumento de casos, porque es alarmante. Sí. Yo creo que es lo que es alarmante ahora, es lo que hace años lo que trabajamos en la problemática decíamos que era alarmante, digamos, la famosa cifra negra, lo decía Rosanqui antes, que de 100 casos 10 se denuncia y de denuncia uno se condena. Ahora varió un poco esto que decía Rosanqui, el doctor Rosanqui, el la ley de... Se visibilizó mucho más la problemática. Se visibilizó mucho más la problemática, pero esta problemática es tan histórica como la humanidad. La historia de la infancia es la historia de abuso de poder, históricamente los niños ofrecidos en sacrificio, maltratados, abusados, con los movimientos feministas en adelante, en el 48 para adelante, más todas las convenciones y los pactos, se empezó a visibilizar un poco esto. Pero la infancia tuvo siempre ese lugar de objetos, no de sujetos. Ahora, con todos estos cambios, empieza a aparecer o a visibilizarse más. Cuando se reconocieron sus derechos. Claro, pero no es que una problemática que es actual, ¿no? Es una problemática histórica, digamos, ¿no? Histórica. Y poco visibilizada hace muchos años, como que la gente se sorprendía cuando decíamos nosotros que el número, que la cifra negra era, y sigue siendo, aún así, es preocupante por la cantidad de casos, pero sigue habiendo una cifra negra por la característica que tiene el delito. Y es un delito que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Atraviesa todas las clases sociales. Porque se estigmatiza generalmente a las clases bajas por sus condiciones de vida, una habitación donde conviven muchas personas, y recae sobre una estigmatización injusta. Mucho tiempo se pensó eso, pero como tiene más que ver con el incesto paterno filial, y acá no me refiero directamente a que tiene que ser necesariamente el padre, sino una figura de autoridad, un representante de ese lugar, atraviesa todas las clases sociales, digamos, hay miles de situaciones. Ahora que sean más visibilizados en una clase social que otra es otra cuestión, porque sobre las poblaciones marginales como que el Estado parece que tiene más poder de incidencia, ¿no? Pero eso es todo un tema más amplio para discutir sobre las políticas de Estado, ¿no? Digamos, para prevenir este tipo de situación, de hecho tan desagradable, un delito contra la intimidad de las personas, más grave aún si se comete contra niños o adolescentes, ¿se puede pensar en algún tipo de conducta preventiva? La confianza, el exceso de confianza, acompañar a los niños, ¿qué se puede hacer? La mayoría de las prevenciones están muy bien, como la ESI, aunque no va directamente a eso, pero tiene como consecuencia eso, digamos, de la posibilidad de que un niño pueda advertir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando es una situación más de ternura y cuando es una descarga pulsional, cuando es algo vinculado más a lo sexual. Pero a mí me parece que también la prevención tiene que ir más de lleno a las estructuras patriarcales de dueñidad sobre los cuerpos de los niños. Mi hijo es mío, yo hago lo que quiero, digamos. Es mi propiedad. Es mi propiedad. El niño como objeto de propiedad, que a pesar de todos estos cambios, sigue insistiendo, mucho menos que antes, obviamente, pero esto de la dueñidad sobre el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes. Y el abuso sexual pone en juego fuertemente esto. Por eso digo que no es solamente, me parece que la cuestión de la prevención no se trata solamente, que me parece que es re importante, de enseñarle a los niños, niñas y adolescentes las partes de su cuerpo, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, cuáles son los secretos que hay que guardar, cuáles son los que no, sino que hay que ir más de lleno hacia la estructuras patriarcales de dueñidad sobre el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes. La parte de su cuerpo, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, cuáles son los secretos que hay que guardar, cuáles son los que no, sino que hay que ir más de lleno hacia
las modalidades vinculares familiares que el incesto pone sobre el tapete, que es esto de que los hijos no son propiedad, digamos, que los niños en general, no solo los hijos, no son objetos. Que son personas independientes. Con lo cual hay que trabajar más con los adultos también, porque si no, en general, las campañas van a hacer que los niños puedan hablar, que no es poco eso, digamos, pero si no ves la estructura del incesto, digamos, que es que las situaciones de incesto puedan captar que hay otra ley que va más allá, que hay una prohibición de esa de esa transgresión a la prohibición del incesto, hay otra prohibición que prohíbe eso. Si esto no se instala es muy difícil, porque es como lo que yo llamo los niños están en una encerrona trágica, como dice Fernando Ulloa, un psicólogo, porque a la misma persona que yo tengo que denunciar es la misma persona que me tiene que proteger. Ahí Fernando Ulloa hablaba de los delitos del terrorismo de Estado, digamos, que el gobierno que tiene que protegerte, vos tenés que ir a denunciar que te torturó, que te raptó. Claro. Bueno, con los niños, niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual, pasa algo exactamente igual. Por eso el problema que hemos hablado muchas veces con vos sobre los tiempos de la víctima, sobre el tiempo para denunciar, porque vos tenés es casi como que tenés que, en la misma denuncia te estás atacando a vos mismo, casi a tu identidad, porque vos sos, digamos, conformado por ese otro. Estoy hablando del incesto, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Pero esa misma figura que vos tenés que denunciar, esa misma figura es la que te provoca el delito, lo cual lleva mucho tiempo procesar. Si son mucho más chicos, la ambivalencia, los sentimientos de culpa, que generalmente la víctima carga con la falta de sentimiento de culpa del victimario. El reproche de los familiares. ¿Por qué me eligió a mí? Por el reproche de los familiares. Yo siempre cuento una película francesa, La Celebración, claro, que hacen una reunión familiar, un padre bien patriarca con sus hijos ya grandes, sí, adultos, y uno de los hijos hace una denuncia pública ahí, en la fiesta. Los hermanos lo agarran a trompadas, lo corren por el bosque. Había una hermana que se había suicidado y nadie decía por qué, claro, que había sido víctima del incesto también. Y luego del desarrollo de la película, no la quiero spoilear, pero en realidad cuando algo de esto se empieza a desarrollar, resulta que todos habían sido víctimas. O sea, ¿cómo te explicás que en que fue víctima ataque a otro que fue por el mecanismo de desmentida para poder sobrevivir? Hablando de los ataques, mucha gente cuestiona desde afuera, obviamente, cuando se conoce un caso que pasó mucho tiempo, surgen los cuestionadores mediáticos de por qué ahora, que pasaron 20 años del hecho y no en su momento. Claro. Es por lo que señalaba. Justamente recién. Por esta razón, porque la misma figura denunciar ha sido una figura de fuerte contenido afectivo para el sujeto. Es más, nadie se explica por qué en algunos casos, por ejemplo, tiempo antes de mantener la denuncia, luego de muchos años, se seguían escribiendo con la misma persona, ¿no? Sí, víctima y victimario. Vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que la misma persona? Porque el sujeto, para el sujeto es insoportable. Yo siempre doy un ejemplo, que si mi hermano me dice que mi abuelo usaba, yo que lo adoraba a mi abuelo, lo primero que voy a pensar, si no estuviera yo en este tema, es que está loco, digamos, porque rompe toda la familia, toda la estructura familiar. Por eso tiene que ver con toda una estructura familiar, con un modo. Y eso tal vez adquiere alguna otra dimensión más profunda, más grave, si la víctima es un niño de corta edad. Es mucho más de 10 años, claro, por esta constitución de la subjetividad. Es mucho más grave porque está en plena constitución de la subjetividad, digamos, cómo implementan los mecanismos de defensa, cómo puede disociar una cosa de otra. Bueno, los mecanismos de defensa son múltiples, ¿no? De la desmentida, esto no pasó, la disociación. Si no tiene mucho mecanismo de defensa, puede caer en la psicosis. ¿Y cómo se puede trabajar eso con aquel que es padre joven hace poco para que no ocurra eso de que prevenir de que la criatura no se anime a hablar, por ejemplo? ¿Cómo hay que tejer lazos de confianza? Y lazos de confianza, sí. Lo que pasa que, bueno, vuelvo a decir, cuando es una figura de autoridad, que si es el hermano del padre, si es el abuelo, ¿cómo hace el niño para contar esto? Bueno, primero para discriminar lo que pasó si tiene cierta edad, sí. Esto que decía vos. Cuando es muy, muy chico, ¿cómo hace, digamos? ¿Cómo expresa? Por eso nosotros los psicólogos decimos que los niños relatan cuando pueden, cómo pueden, y de la manera que ellos pueden, digamos. Pero no es
no es en el momento que vos querés que lo relatan. ¿Dónde pueden, cuándo pueden y cómo pueden? ¿Viste? Más cuando son pequeños. Entonces ahí hay una encrucijada con lo jurídico, porque lo jurídico generalmente espera un relato o una declaración testimonial, digamos, que son los equipos estos que toman la llamada cámara GS, que yo coordino esos equipos. Y con los niños pequeños es todo un tema. Acá Mario, un oyente, nos pregunta que usted se refirió a la ESI, si la ESI tiene que ver con esto de estas explosiones de denuncia que hay. Porque hay muchos que la atacan a la las ESI. había antes, iban a ascendencia, y con la ESI mucho más, porque hay un campo. Porque además, la escuela de por sí siempre fue el lugar de mayor denuncia, porque es el primer ambiente exogámico. Claro. Es decir, es el primer lugar que el niño se encuentra no con el tío, el abuelo, sino con un lugar exogámico. Entonces, ahí es donde puede hablar con alguien que no está en el entorno familiar. Cuando aparece lo de la ESI, que le da mucho más lugar a esto, y sí, han aumentado las denuncias, sí, totalmente. Y me parece bien porque es un lugar donde, por toda la dificultad que tiene, yo siempre digo que me llama todavía la atención, años trabajando en esto, que un niño pueda relatar un episodio de abuso sexual de parte de un ser querido. Muchas veces creo que lo pueden relatar así, a veces que hasta se desconfía porque lo relata a veces desafectado, y en esos casos porque se disocia. ¿Cómo podés relatar algo si no te disociás? Algo tan aberrante, ¿cómo lo va a relatar si no te disociás? Claro, sí, si no se pone en algunos casos, en otros sí se angustian, pero es muy difícil de relatar esto. Y los tiempos de la víctima, lo que apuntabas vos, tiene que ver con los sentimientos de culpa. Digo, decir, ¿por qué sentimientos de culpa? Pero por eso mismo, porque todo esto previo al abuso, todo este tiempo previo que el abusador va de alguna manera acomodando las cuestiones para que llegue a la situación más abusiva, los regalos, la manera de vincularse, son mi preferido. Esto después el niño siente como que tiene algo que ver con esto. Sí, se siente culpable. Entonces pueden llevar años a hacer una denuncia. Ahí está todo el gran tema de la prescripción, que es muy discutido. Yo sé que jurídicamente es muy discutible, pero yo digo de lo psicológico y lo del delito le lleva mucho tiempo a la víctima denunciar. Después, ahora, ¿cuánto tiempo no de prescripción? Es una discusión más compleja, pero yo desde lo que tiene que ver con el delito en particular, me parece que hay que dar, acá tenemos la ley CUNAT, que desde mi punto de vista fue un avance mucho más que la ley Piazza, fundamental. Por lo que nos estás contando y habla de la complejidad de la problemática, ¿están los agentes judiciales, los responsables de llevar adelante la investigación por una denuncia de este tipo capacitados para entender estos discursos que muchas veces, como decís, necesitan de la disociación para poder vinculizarse, donde hay reticencia, donde hay entramados familiares que por un mecanismo de defensa inconsciente tienden a broquelarse para defender el grupo familiar, ¿no? Porque debe ser una situación traumática. Y traumática incluso para todo lo familiar, porque se rompe toda la estructura familiar. Por eso tantos fuertes mecanismos de desmentida, a veces hasta la propia madre o el propio los hermanos, ¿no? Queda excluido el que denuncia. Si no hay un trabajo fuerte sobre la familia, sobre esto que yo digo de que quede claro que esto es una cuestión de incesto, la víctima queda excluida, por más que el Poder Judicial haga lo que corresponde. Muchos casos la víctima queda después excluida, tiene que irse del medio familiar, o recién se puede ir cuando es adolescente, cuando tiene un novio, se va a la familia del novio, o a veces ahí aparece recién la denuncia, claro. porque no le creen. Claro que está cambiando, pero muy de a poco. El tema de la protección de la víctima y que la familia pueda captar esto, o llevándolo a otro término, que la sociedad pueda captar esto, que nosotros podamos captar las particularidades de este delito que es distinto a otros, hasta que esto no pase, la víctima queda excluida o desmentida, digamos, no tiene salida. Alejo, ¿qué se puede hacer para como decía Marcelo hoy, una pareja joven o no tan joven que tiene hijos y que los cuida pero que no quiere caer en la paranoia de decir todo el mundo es sospechoso? Claro, sí. ¿Cómo se puede? ¿Hay algún tip, hay alguna manera de poder abordar esa situación sin caer en la paranoia?
Y no, es muy difícil, y es muy difícil no caer en la paranoia si te penetras mucho en el tema y en las estadísticas, ¿viste? Claro. Esto que decíamos pero bueno, me parece que logrando el mayor clima de confianza, que los niños puedan expresar lo más que pueden expresar, es la mayor clave que puede haber en la prevención, ¿viste? Algo raro que haya ocurrido, pero sí, es muy difícil, hay que tratar obviamente de no caer en la paranoia, porque hasta podés influenciarlo. Claro, negativamente. A tu hijo, claro. Desde tu experiencia, ¿se puede advertir, porque también es algo que está haciendo ruido en los pasillos de tribunales, o cuando uno habla con abogados que ejercen la profesión liberal, lo que ellos sostienen que son falsas denuncias respecto de este delito, que es aberrante y que es absolutamente estigmatizante tanto para víctima como para victimario? ¿Ustedes han detectado falsas denuncias? Mirá, estadísticamente lo que se dice, el porcentaje de falsas denuncias, que no sé si realmente son todas falsas, pero claro. Se habla de un 8%. Habría que ver ahora, actualmente, estoy hablando de algunos años anteriores, ¿no? De un 8%. Que falsas denuncias, que no necesariamente significa que mintió, sino que quizás dijo como que no pudo. Se pudo probar. Claro, o que expresó y quizás no era exactamente el imputado ese, sino otro. Digamos, no estoy diciendo que haya mentido profeso. Te entiendo. Los niños mienten, es decir, no es cierto esto que se dice o que decimos los psicólogos, que los niños no mienten. Por suerte que pueden mentir, porque la mentira es constitutiva del sujeto. La primer mentira que un niño hace es lo que lo separa de los padres, lo que sale de este lugar de que los padres pueden leer el pensamiento, puedo mentirle, puedo engañarlos, pero de ahí a mentir sobre particularidades tan características de este delito hay mucha distancia. Pero no es que los psicólogos decimos que un niño nunca miente. Claro. Lo que decimos que es un particular delito. El porcentaje es mínimo de denuncia falsa, pero por eso digo, el porcentaje mayor generalmente no. ¿Ha sido un cambio positivo en la cámara Gesell? ¿Cómo se trabajaba antes y qué significó la aparición de la cámara Gesell? Bueno, yo estuve en los dos momentos, sí. Antes y después. Antes se le tomaba de declaración un funcionario judicial, y como siempre pasa las singularidades, hay ¿psicólogo o funcionario nada más? No, a veces yo he presenciado, porque nosotros acompañábamos, pero no participábamos. El último tiempo previo a lo de cámara Gesell, los equipos técnicos del superior, estoy hablando, ¿no? Y por ahí jueces o juezas con mucha calidez y soltura y lograban que después, en otros casos, claro, al no estar entrenados y preparados, o algún empleado que toma declaración, o algún juez que no estaba, y obviamente que las condiciones no eran las más adecuadas, claro. Las condiciones de escucha, la preparación de quien escucha, no es lo mismo un psicólogo especializado en niños, en el tipo de lenguaje, cómo le pregunta, cómo le repregunta, de qué manera, las preguntas victimizantes, que son peligrosas, estas preguntas que vos ves que van a ahondar más en lo traumático. Sí, porque lo que se dice, que la defensa lo que trata de demostrar es que el denunciante miente, y claro. Ahí se establece una situación de violencia. Uno que conoce la calidad humana y técnica de los defensores públicos de la provincia sabe que todos están muy lejos de incurrir en esas conductas, pero el ejercicio de la defensa muchas veces los lleva a ese lugar. Sé que se han capacitado en práctica, digamos, en protocolos de género para poder abordar este tipo de situaciones. Sí, bueno, eso es todo un tema, digamos. Me parece que en el caso nuestro, los psicólogos no estamos para detectar si es verdad o mentira. Nosotros, o por lo menos de que yo estoy en la coordinación y que modificamos el protocolo, nosotros quitamos del protocolo los criterios de credibilidad. No podía ser que un psicólogo en una entrevista de cámara Gesell se pida si es creíble, increíble o poco creíble. Digamos, esto es una función que tiene el juez con todas las herramientas después, o el tribunal. No se le puede robar el psicólogo ni ahorrarle ese. Ustedes coadyuvan a construir el legajo, ¿no? Con evidencia que después... O en todo caso, en la cámara Gesell es posibilitar que el niño o niña adolescente pueda construir un relato. Alejo, nos hemos quedado sin tiempo, pero es una charla para seguir hasta las 19, seguramente lo vamos a volver a invitar, porque aparte a los oyentes le ha encantado y hay preguntas y la gente se ha entusiasmado en un tema que es sensible, que es actual y que, como decimos con Néstor, cada vez que vamos a tribunales vemos
al menos las 4 o 5 pantallas de audiencias por día. los televisores con las audiencias que indican que hay audiencias por abuso sexual. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estábamos en este bloque charlando, entrevistando al coordinador de los equipos técnicos del Ministerio de la Defensa Pública, Alejo de San, en una muy buena charla que vamos a replicarla en los próximos días a través de Inforegión Centro, y vamos obviamente a volver a invitar para seguir tocando estos temas que son importantes en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la ciudadanía también. Exactamente. Pausa y ya volvemos porque ya está nuestro columnista estrella, el señor Gabriel Farber. Sí. Después